Bien, bueno, qué bendición estar esta mañana, gracias, buscando al Señor. Amén, espero que usted haya venido dispuesto. Yo siempre lo digo no por ser frase de cajón de predicador, sino porque de la disposición de su corazón depende lo que usted reciba. Amén. Y lo que pueda llegar a bendecir su vida. Amén. Entonces, espero y confío en Dios de que usted está allí con su corazón bien abierto a recibir bendición de parte del Señor a través de su palabra. Amén. Muy bien, hemos venido hablando las últimas semanas. Hace 8 días el hermano Freddy estuvo compartiéndonos la palabra, nos habló acerca del Espíritu Santo, una muy buena predicación allí. Pero las semanas anteriores hemos venido hablando de ¿qué? ¿De qué hemos venido hablando? Hemos estado hablando sobre destruir fortalezas, amén, sobre la batalla espiritual que tenemos allí, que el enemigo se ha levantado. Entonces hoy vamos a hablar un tema muy interesante, siguiendo esta misma línea, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de la armadura de Dios, pero antes de empezar la enseñanza, quiero que miremos un videito dura 2 minuticos y es interesante. Vamos a verlo, ¿listo? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, bonito el video, ¿no? Ahí muy ilustrativo de lo que era la armadura en la cual se inspiró el apóstol Pablo para bueno, ya ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Bien, bueno, vamos a volver a leer este pasaje, pero lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, amén. Entonces, vamos a leerlo. Ve, ahí está el caballero ahí. Dice así, Efesios 6:10, estamos en la Nueva Traducción Viviente, dice: una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes,
Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia al fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas, ahí como en el video, si vieron allí, las flechas encendidas del diablo, y pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Vamos a orar y le vamos a pedir que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana. Precioso Dios, te agradecemos por la bendición de tu palabra, que es vida, Señor amado. Yo te pido, Señor, que nos ilumines y que la palabra sea vida, Dios. Toma mi vida, Señor, y permíteme ser instrumento en tus manos para impartir el mensaje que tienes en tu corazón y que sea puesto en lo profundo del corazón de tus hijos, y que esta palabra bendiga sus vidas, Señor. Los ayude, Señor, y sean transformados a través de ella, porque creo en el poder de tu palabra, Señor. Por favor, Espíritu Santo, llena este lugar de ti, toma el control. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, venga del cielo para edificación y para la gloria de Cristo. Te bendecimos, te amamos y te damos muchas gracias, Señor, por la enseñanza que hoy nos vas a dar de tu preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amén. Muy bien, quiero hacer de pronto una pequeña recapitulación, de pronto viéndolo desde otro punto de vista, de todo lo que hemos hablado. Mis amados, todos sabemos que tenemos un propósito en Dios, sabemos, es una de las cosas que yo más he hablado, insistido, amén. Y bueno, si queremos ubicar un propósito global de todos nosotros como cristianos, ¿cierto? Un propósito global de todos nosotros, y es que nosotros, o nuestro propósito es vivir para la gloria de Dios, ¿no? ¿Cierto? Vivir para la gloria de Dios. Ahora, yo sé que esa frase suena muy bonita y a veces uno la repite y bueno, sí, pero a veces no sabemos muy bien lo que significa, ¿cierto? Esto ya lo he hablado antes, de pronto ya algunos ya me han escuchado decir esto, pero sin embargo quiero repetirlo porque es importante tenerlo como presente, pienso yo. Y es que vivir para la gloria de Dios no significa necesariamente estar cantando todo el día alabanzas, ¿cierto? Chévere si usted lo puede hacer, eso sería una bendición, pero no necesariamente eso significa vivir para la gloria de Dios. De hecho, la palabra gloria, lo que significa la palabra gloria, tiene muchas definiciones, pero una de las definiciones que más me llama la atención es la palabra brillo. Significa brillo, resplandor, ¿cierto? Eso es uno de los muchos significados de la palabra gloria, y me parece chévere ese significado, porque cuando hablamos de la gloria de Dios estamos hablando del resplandor de Dios, ¿cierto? Cuando Dios resplandece, ¿cierto? Ahora, les decía a los hermanos esta mañana que nosotros somos como lunas, ¿no? Yo casi no digo esto, pero díganle al que está a su lado: eres una luna. Así, eres una luna. Si no es su esposo o su esposa, dígaselo serio. Si es su esposo o su esposa, dígale: eres una luna. Así. ¿Por qué? Porque como yo sé que todos ustedes saben, si usted ve o mira, no sé, en la fase de luna llena, usted sale de noche y ve la luna resplandeciente, no sé, dice: oh, qué lindo, qué bonito. Pero ¿cuántos saben que la luna por sí misma no brilla? O sea, el resplandor que tiene la luna no viene de ella. Aunque se vea bonita, aunque se vea hermosa, y sacamos el celular y le tomamos fotos y aparece una cosa borrosa ahí, pero bueno, en fin, y usted es linda, ¿sí o no? La luna, bella, pero la luna no brilla por sí misma.
Todos sabemos que la luna brilla es por los rayos del sol que reflejan en la luna y por eso la podemos ver brillante, ¿cierto? Por eso yo les digo, ustedes son lunas, o debemos ser lunas, que reflejamos la gloria de Dios. Es decir, ¿qué significa esto? Yo creo que vivir para la gloria de Dios es reflejar a Dios en todas las cosas que hacemos. Reflejar a Cristo en todo, o sea, que la gente pueda ver a Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo? Aunque usted sabe, la gente cuando mira la luna, lo que está mirando es el reflejo del sol. Que cuando la gente lo mire a usted, no lo mira a usted, sino que vea el reflejo de Cristo, el reflejo de Dios. Eso, mis amados hermanos, considero yo que es vivir para la gloria de Dios. Amén. Vivir reflejando a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando usted refleja a Dios en lo que usted hace? Cuando usted refleja a Dios, las demás personas que lo rodean son bendecidas, ¿cierto? Van a decir, wow, ¿tú qué tienes? Eres especial, eres calmado, siempre veo una sonrisa en tu rostro. Entonces eso influye, eso afecta positivamente a las personas que nos rodean. Vivir para la gloria de Dios es cuando a través de mi vida yo soy un instrumento para bendecir a otros. Oro por otros y se sanan, les hablo el evangelio y se salvan. ¿Sí me hago entender? Eso es vivir para la gloria de Dios, ser instrumentos de Dios, ser usados por Dios para cumplir su propósito aquí en la tierra, porque finalmente no es ni siquiera nuestro propósito, sino es el propósito de Él. Amén. Usted dice, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la armadura de Dios? Mucho, mucho. Ya les voy a decir por qué. Porque mire una cosa, si usted brilla con la gloria de Dios, si usted vive para la gloria de Dios, si usted está andando en lo que debería estar andando como hijo de Dios, créame que alguien se va a enojar, y ese es Satanás. Y él no va a querer que usted brille con la gloria de Dios. Él lo va a querer tener a usted atado en vicios, en pecados, en preocupaciones, en problemas, en enfermedad, que usted no cumpla el propósito de Dios, que es mostrar a Cristo. Él lo quiere tener a usted atado. Él lo quiere tener a usted allí con cosas en su mente, con ideas que no son correctas, con cosas ocultas en su vida, porque todo esto impide que nosotros mostremos a Cristo. Todo eso impide que nosotros brillemos con la luz del Señor. ¿Cuántas veces nosotros aún nos hemos cohibido de pronto hablarle a un amigo o a un pariente acerca del evangelio porque sabemos que no nos hemos comportado como muy bien? ¿Cierto? Uy, pero yo qué le voy a decir a este que Cristo lo ama si yo quizás he hecho cosas que no están muy correctas. Yo sé que nadie dice amén, pero yo sé que adentro todos estamos diciendo amén, ¿cierto? Dios no quiere eso. Y es el enemigo el que te quiere tener allí atado, el que quiere tenerte esclavizado. Por eso él, si nosotros le damos lugar, como estudiamos hace unas semanas atrás, el enemigo va a tomar áreas en tu vida. El enemigo quiere tomar control de ciertas áreas para que en esas áreas no reflejes a Cristo, para que en esas áreas no seas de bendición. Hay personas que vienen aquí a la iglesia y son tremenda bendición. Sirven, ayudan, están en un lado, en el otro son maravillosas, pero en la casa son unas joyitas, ¿sí? En la casa quizás son groseros, maleducados, malgeniados, dicen groserías, qué sé yo. Entonces en una área están bien, en la otra están mal, ¿cierto? Y están mal porque el enemigo se ha encargado de levantar fortalezas en nuestra mente, que son las que finalmente, cuando le damos control, van a acondicionar nuestro comportamiento. ¿Sí me hago entender? Y esto es real, amén. Entonces allí hay fortalezas en nuestra mente, se levantan esas fortalezas que Satanás coloca, ¿cierto? Ahora, cada una de esas fortalezas, si quieres recordemos este versículo, ponme el siguiente. Dice 2 Corintios 10:4, dice:
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces ahí están las fortalezas, ¿cierto? Ahora, si pudiésemos definir de una manera simple lo que es una fortaleza, yo lo definiría de esta manera. Es una mentira que Satanás sembró en tu mente, que tú la creíste y por lo tanto estás viviendo conforme a lo que has creído. Eso es una fortaleza mental, una fortaleza allí, ¿cierto? Y son demonios que están allí, tomando tu mente y haciéndote creer cosas que no son. Amén. Acuérdate que el enemigo lanza ideas, pensamientos, cosas allí. Lo que vimos ahorita, los dardos son ideas, pensamientos falsos que son contrarios al conocimiento de Dios, contrarios a lo que Dios ha enseñado en su palabra, ¿cierto? Entonces son creencias erróneas, ¿cierto? Que nos llevan a comportarnos finalmente de una manera equivocada. O sea, eso yo ya lo dije hace 15 días, pero se lo repito. Usted se comporta como se comporta, sea bien o sea mal, por lo que usted cree. Es así de sencillo. Su comportamiento se basa en su creencia. O sea, si usted se está comportando mal es porque algo mal está creyendo en su vida. Hay algo que no está creyendo de manera correcta. ¿Sí me van a entender? ¿Y quién puso eso? Satanás, a través de una fortaleza. Amén. Entonces, cuando las fortalezas están allí, esas fortalezas están ¿para qué? Para ser destruidas. O sea, las fortalezas tienen que ser destruidas, no se pueden quedar ahí. Bueno, hay personas que viven toda su vida llenos de fortalezas mentales y toda su vida son un fracaso, porque nunca se levantaron a pelear en contra de esas fortalezas, nunca las destruyeron, nunca hicieron nada y toda su vida siguen atados a vicios, a pecados, nunca dan fruto, nunca crecen, nunca prosperan, nunca nada. Porque se quedaron con sus fortalezas y no entendieron que esas fortalezas son para destruirlas. ¿Y cómo las destruimos? Aquí dice que hay armas poderosas, que tenemos armas, ¿cierto? Que no son carnales, sino que son espirituales, son armas poderosas en Dios, que son dadas precisamente para destruir esas fortalezas. Amén. Entonces, ya teniendo todo esto en mente, hoy vamos a estudiar acerca de la armadura de Dios. Amén. Vamos a estudiar acerca de la armadura de Dios. Ahora, hay algo que desde ya quiero dejar como claro, ¿no? Recuerdo hace muchos años, estábamos en una reunión aquí en la iglesia, no recuerdo, había una hermanita, ella era una bendición, ya no está acá, por si acaso, ¿no? Ay, ¿quién será? No, ella ya no está, creo que hasta ya falleció, bueno, en fin, no recuerdo, ella era una bendición, y ella era muy espiritual, una mujer de oración, y ella decía, yo todas las mañanas cuando me levanto espiritual, en mi mente yo llego y cojo el casco y me lo coloco, cojo la coraza, me la coloco, me coloco la espada y cuando ya me la coloco toda ahí en mi mente, me levanto y empiezo mi día. Tan linda ella era una bendición, muy linda ella. Pero la verdad es que la armadura de Dios no es eso, no es una armadura invisible que no la colocamos mentalmente, que no, de eso, esa no es la armadura de Dios, no es eso. Como usted se pudo dar cuenta en el video que vimos en un principio, si se acuerdan que estaba un actor haciendo del apóstol Pablo. Yo no sé si usted notó, pero ahí el apóstol Pablo estaba encarcelado. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios, él estaba en la cárcel y él estaba siendo custodiado por soldados romanos. Entonces básicamente casi que él veía soldados romanos desde la mañana hasta la noche, se la pasaba mirando, y considero yo y creo que así fue, que en una de esas él estaba observando ahí a los soldados romanos, cómo se vestían, todo eso, y el Espíritu Santo le habló
y le dijo, mira, Pablo, vas a usar esa armadura que tienen los soldados romanos como una alegoría, como una comparación, como una parábola, ¿cierto? Para enseñar una verdad espiritual a mi iglesia. Entonces él, inspirado por el Espíritu Santo, miró la armadura. Entonces digo, bueno, el casco simboliza esto, el cinturón simboliza esto, la coraza simboliza aquello, y fue inspirado por Dios. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque no es algo mental que nos hacemos en el sentido de que así como la hermanita, que ella era muy, muy linda, muy querida ella, que se ponía mentalmente un casco imaginario. No es eso, no es así. Entonces, ¿qué es la armadura de Dios? Ahora sí, ponme la siguiente, por favor. ¿Qué es la armadura de Dios? La armadura de Dios se trata de verdades, nótese esa palabra, verdades espirituales que debemos creer y caminar en ellas para vencer. Entonces, ¿qué es la armadura de Dios? No es algo físico, no es algo que nos imaginamos, son verdades. Repita conmigo, yo casi nunca los hago repetir, pero si los hago repetir es porque es importante. Diga verdades. Verdades. Verdades espirituales. Son verdades. Ahora, ¿por qué verdades? Porque el arma favorita del enemigo es la mentira. Cuando Satanás te acusa, usa ciertas cosas de verdad, pero las mezcla con mentira. Cuando Satanás te pone tentaciones, mezcla ciertas cosas de verdad, pero en el fondo son mentira. El engaño de por sí, ¿qué es? Mentira. Entonces, ¿qué son las fortalezas? Cosas que creí, mentiras que creí, la cual está condicionando mi estilo de vida. Entonces, ¿cómo se combate la mentira? ¿Cómo? Con la verdad. La mentira se vence con la verdad. Amén. Entonces, por eso, cuando hablamos de la armadura de Dios, son verdades espirituales. Pero nótese aquí, quiero resaltar eso, que debemos creer. ¿Que debemos qué? Creer. Ponme el siguiente, porfa. Recordemos 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe, de lo que crees. La batalla se trata de lo que crees. Pero para creer correctamente tienes que conocer primero la verdad. ¿Sí me hago entender? Muchos están creyendo mentiras como si fueran verdad y lo aplican a su vida y viven conforme a esas mentiras, ¿cierto? Pero cuando conocemos la verdad tenemos que creerla, porque la batalla se trata de creer. ¿Se trata de qué? Creer. Muy bien. Ahora, ponme la siguiente. Creo que ya lo dije, pero recordemos que esta guerra se trata de lo que creemos, pues lo que creemos es lo que finalmente vivimos. Créeme, tú estás viviendo en este momento, o sea, como estás viviendo hoy, es fruto de tus creencias. Tú vives lo que crees. Si crees que te va a ir mal, finalmente te va a ir mal. Pero si crees que Dios te va a bendecir, que Dios te va a levantar, que Dios te va a prosperar, tarde o temprano, lo que crees se cumple. Jesús dijo, conforme a lo que creíste, te sea hecho. Amén. Entonces la pregunta es, ¿qué estás creyendo? ¿Estás creyendo las fortalezas de mentira que Satanás ha puesto en tu mente, o estás tomando la decisión de creer la verdad? Amén. ¿Salgo en la pantalla? No. ¿Sí? ¿Sí estoy saliendo? No. Ok, muy bien, sigamos. Es que compramos cámara para que los que están atrás me vean mi hermoso rostro. No, para que no se distraigan, no estén ahí como. Muy bien, entonces vamos ahora sí a ver lo que es la armadura de Dios. Yo las dividí en dos segmentos o dos tipos de armas: las armas defensivas y las armas ofensivas.
no están en el orden de aparición que están ahí en la Biblia, pero en este caso el orden de los factores no altera el resultado, sigue siendo el mismo, así que no hay problema. Entonces, las armas defensivas que nos protegen de los ataques del enemigo son el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el casco de la salvación y el escudo de la fe. Aunque aquí en el escudo de la fe, los soldados romanos usaban el escudo para defenderse principalmente, pero también lo usaban para atacar. Le daban un escudazo a sus enemigos también, pero lo coloqué aquí en las armas defensivas. Y existen las armas ofensivas, que son el calzado de la paz, la espada del espíritu y la oración. Usted dice, ¿cómo así que la oración? Cuando lleguemos allá les explico por qué. Hace parte de la armadura de Dios. Ahora, muchos, digamos, yo considero que el calzado de la paz también es un arma ofensiva, que les voy a explicar cuando lleguemos allá. Amén. Listo. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de las armas defensivas y vamos a comenzar hablando sobre el cinturón de la verdad. Entonces, como usted ve aquí, es un cosito como de cuero. Ahora, el cinturón, a mi manera de ver, pienso que es de las piezas más importantes de la armadura de Dios. ¿Por qué? Por lo que significa y en el sentido natural, porque el cinturón es el que sostiene la mayoría de la armadura en su lugar. Digo la mayoría porque pues el casco no lo sostiene el cinturón, ¿no? ¿Cómo lo va a sostener? Pero sí es el que mantiene firme la coraza, ahí va la espada, de ahí va, o sea, es como el centro, yo lo veo como el fundamento, ¿cierto? Pero nótese aquí, dice cinturón de qué. Entonces, el cinturón está simbolizando algo, ¿sí? O sea, simboliza en este caso la verdad. Ahora, y vamos a mirar allí algunas cosas muy importantes acerca de la verdad. Entonces, yo lo pude definir así, ponme la siguiente, y es: el cinturón es la verdad como fundamento, ¿sí? Como de donde se sostiene todo, ¿cierto? Digamos, los fundamentos de una casa, por ejemplo, los cimientos, que es lo mismo, es sobre lo cual se sostiene lo demás. Cuando hablamos del cinturón de la verdad, hablamos sobre la verdad que sostiene todo lo demás, ¿cierto? Es esa verdad que se tiene que colocar firme. Dice ceñidos en la versión Reina Valera, dice apretado así, bien puesta, bien firme, porque eso va a hacer que todo lo demás funcione de la manera correcta. ¿Ven? Entonces, la verdad. Entonces, aquí, ¿por qué? ¿A qué se refiere el cinturón de la verdad? Entonces, voy a llevarlos a través de algunos versículos para entender verdaderamente lo que el apóstol Pablo consideró quería decir con el cinturón de la verdad. Ahora, respecto a la verdad, hay tres cosas relevantes que Jesús dijo. Bueno, Jesús dijo muchas más cosas acerca de la verdad, pero quiero resaltar tres cosas relevantes que Jesús dijo acerca de la verdad. La primera es esta. En Juan 17:17 Jesús decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén, tu palabra es verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios, amén. Ahora bien, pero aquí yo quiero profundizar un poquito más en este concepto de la verdad de la palabra de Dios. Miren, algo le pasaba a los judíos en aquella época, en la época de Jesús. Estaban los fariseos, que eran personas muy estudiosas de la Biblia. Si ustedes sabían, ellos estudiaban, eran muy minuciosos en el estudio y hasta se sabían casi que libros enteros de memoria. Allí eran personas muy estudiosas de las escrituras, especialmente del Pentateuco. Y llegó un momento en que Jesús estaba allí discutiendo con ellos, y Jesús les dice la siguiente frase, que a veces nosotros no la hemos entendido muy bien. Vamos a leerla, Juan 5:39. Dice:
escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué les estaba queriendo decir Jesús aquí para que entendamos un poquito mejor este versículo? Jesús les está diciendo, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes piensan que haciendo eso van a encontrar la vida eterna. Es decir, si ellos leían y que se aprendían tal cosa y que hacían tal otra, vamos a encontrar la vida eterna haciendo esto. Y Jesús les dijo, miren, las escrituras fueron escritas para dar testimonio de mí, y ustedes ni se han dado cuenta que yo estoy ahí en las escrituras. Que las escrituras lo que verdaderamente hacen es dar testimonio de quién soy yo. ¿Sí me están captando un poquito la idea hacia dónde voy? La palabra, las escrituras son para mostrar a Jesús. Más adelante Jesús decía en Lucas 24:44, Jesús decía lo siguiente: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aun estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Básicamente Jesús, ¿qué estaba diciendo? Tanto la ley de Moisés, el Pentateuco, tanto los libros de los profetas, ¿cierto? Y los salmos, que los salmos no eran solo los salmos, sino que los salmos comprendían Job, comprendían Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Todo ese era como el conjunto de los libros como proféticos allí, todas esas cosas. Básicamente Jesús que estaba, proféticos no, se me fue el nombre, poéticos es la cosa, poéticos. Ahora, Jesús que estaba diciendo aquí, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? Todo el Antiguo Testamento fue escrito para hablar de mí. Que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Cuando hablamos de la palabra o de que la palabra es verdad, no es, o sea, obviamente toda la palabra es verdad, pero ya les voy a explicar esto. Es la palabra que dirige hacia Jesús. Vuelvo y repito. Cuando hablamos de que la palabra es verdad, es la palabra que nos dirige a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús más adelante dice Juan 14:6, que dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Entonces, cuando hablamos del cinturón de la verdad, es la palabra que nos revela a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el fundamento. Pónmelo por favor el siguiente. Jesús es el fundamento, la base de donde edificamos todo. O sea, el cinturón de la verdad es Jesús, revelado a través de las escrituras. La verdad de la palabra que nos habla acerca de Jesús. Miren lo que dice el siguiente versículo, 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner, dice allí, otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Él es el fundamento. Entonces, ¿el cinturón qué es? El que nos afirma todo, ¿no? Ahí va, ahí se pone todo, ahí se pone la espada, ahí está todo, ahí ajusta todo. Jesús, ¿qué es? El fundamento, el que nos ajusta todo, el que está allí. Entonces, el cinturón de la verdad, ¿qué es? La palabra que nos revela a Jesús. La verdad es Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Escúchenme acá. Miren, la mayoría de cristianos que viven en derrota, viven de esa manera porque no conocen a Jesús. Porque no conocen lo que Jesús hizo por ellos. Solamente algún día alguien les dijo, Cristo murió por usted, arrepiente de sus pecados y cree en Jesús. Y bueno, pues creamos y creyeron y fueron salvos, pero nunca se preocuparon por conocer más a Jesús. Nunca se preocuparon por intimar con Él. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando usted no tiene un conocimiento de Jesús, usted está expuesto a los ataques del enemigo. Usted está expuesto. ¿Por qué? Porque es el conocimiento de Jesús, es la verdad de Jesús la que nos aleja de las mentiras del diablo. Entonces, ese cinturón es la palabra revelada de Jesús. No es toda la verdad, porque mira una cosa, la palabra de Dios contiene verdades gloriosas y maravillosas, pero no todas son verdades para nosotros. Miren lo que decía Pedro. Ponme el siguiente versículo. Bueno, la verdad espiritual para nuestras vidas. Bueno, sí, esto era lo que. No me voy a saltar esto, eso es importantísimo. Mire, la verdad espiritual para nuestras vidas emana de quién es Jesús y todo lo que dijo y lo que él hizo. Voy a explicar esto un poquito, y eso es muy importante. Miren, usted nunca va a vencer el pecado, por ejemplo, si usted no entiende que Jesús en la cruz llevó sus pecados. Usted nunca va a vivir muerto al pecado si usted no entiende que Jesús murió al pecado por usted. Usted nunca va a vivir en victoria, por ejemplo, sobre los demonios si usted no entiende que Jesús derrotó a los demonios. Usted no puede andar en sanidad si usted no entiende que Jesús llevó sus enfermedades. No sé si me estoy haciendo entender. La verdad espiritual para nuestras vidas emana de Jesús. Es lo que Jesús hizo. Es esa verdad la que nos transforma, la que nos ayuda a derribar los argumentos del diablo. La verdad de Jesús, lo que él hizo. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? Ahora sí, estaba hablando acerca de la verdad. Segunda de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados. Nótese lo que dice ahí, resaltado, dice, en la verdad presente. ¿Por qué es tan importante entender este versículo? Porque hay personas que quieren andar en la verdad de la palabra, pero no es la verdad presente para hoy. ¿Me hago entender? Por ejemplo, la Biblia, si usted lee Levítico, de hecho ahorita me estaba acabando de leer Levítico en la Biblia en un año, y pues allí habla sobre todos los sacrificios y todas las cosas. Es bien interesante ese libro. No sé si usted sabía, no sé si usted sabe, que antes para cubrir o para recibir perdón se tenía que matar un animal, ¿cierto? ¿Sí sabían eso? ¿Eso era verdad? ¿Era verdad o no? Obvio, era verdad, eso estaba en la Biblia. Pregunta, ¿es una verdad presente? No, no es una verdad presente. Era verdad en su tiempo. Ahora, así hay muchas verdades que están en la Biblia que fueron ciertas en su época, pero que ya no son la verdad presente. ¿Cuál es nuestra verdad presente? Jesús, lo que él hizo, su sacrificio, su obra, su vida, sus enseñanzas, lo que él inspiró a que sus apóstoles escribieran. Todo eso es nuestra verdad presente, y en esa verdad es la que tenemos que vivir, y esa verdad es la que finalmente nos va a hacer o nos va a llevar a la victoria. Amén. Por eso el cinturón es esa verdad que, vuelvo y digo, emana de lo que Jesucristo hizo. Es nuestra verdad presente. ¿Sí? Amén. ¿Es claro? El cinturón de la verdad es la verdad que emana de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Muy bien, ahora miren, respecto a lo que Jesús hizo allí, nosotros tenemos que crecer, mis amados hermanos, en el conocimiento de Jesús. Mire, entre más conozcas a Jesús, créeme que más autoridad te va a ser dada, te va a ser revelada. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque con autoridad es que vas a enfrentar al enemigo. Si tú, miren, hay personas que una vez recuerdo que el hijo de, no sé si de pronto aquí alguien conozca a este pastor, John Romick.
Él decía que él una vez estaban echando fuera un demonio y que es como media hora ahí reprendiendo el demonio y que no lo podían echar, y llegó la mamá de ellos y en un minuto echó fuera el demonio y se fue. Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque esta mujer conocía la autoridad que tenía a través de Cristo, porque ella había profundizado más en la enseñanza de Jesús, en lo que Él hizo. ¿Sí me hago entender? Y es que yo quiero resaltar esto, es que es tan importante. O sea, no vamos a tener victoria sobre el enemigo si no tenemos un conocimiento claro de Jesús. Si la verdad, el cinturón de la verdad no está bien colocado, que es Cristo. Eso es vital, mis hermanos. Posiblemente estás viviendo en derrotas en tu vida porque aún hay cosas que no has recibido revelación acerca de Jesús. Amén. Entonces el primer consejo de esta mañana: póngase a estudiar y a conocer a Jesús mucho más. Amén. Miren, verdades que debemos tener firmes acerca de Jesús solamente son algunas cosas que creo yo, obviamente hay muchísimas más, pero que son verdades que nosotros debemos tener firmes, claras acerca de Jesús. Una, que Jesús es Dios. Importantísimo. ¿Por qué? Porque si tú no crees que Jesús es Dios, sino que fue simplemente un profeta, un hombre cualquiera, pues su sacrificio no hubiese tenido tanto valor ni tanto poder para redimir a la humanidad entera. ¿Sí me hago entender? Que Jesús fue hombre. ¿Por qué? Porque era necesario que Él tuviera un cuerpo carnal, humano, para ser sacrificado y derramar la sangre, que en la sangre está la vida. Y Jesús tenía que derramar sangre física como símbolo de que Él estaba entregando su vida por nosotros. Que murió en la cruz, eso es importante, la muerte de la cruz, porque fue el lugar donde fuimos redimidos. Allí Él llevó nuestras maldiciones, nuestros pecados, nuestras enfermedades. Por eso dice en el siguiente que Jesús en la cruz llevó nuestras enfermedades y pecados. Tenemos que tener claro que resucitó de entre los muertos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si Jesús no hubiese resucitado entre los muertos, vana es nuestra fe. Nada serviría, de nada serviría lo que hacemos. Estaríamos perdiendo el tiempo. Pero gloria a Dios que Cristo resucitó entre los muertos. Son verdades, ¿no? Ahora, y puse aquí esta última, ¿no? Que Jesús derrotó a los principados y a las potestades. ¿Por qué eso es tan importante? Porque hace parte del conocimiento que a la final nos va a dar victoria sobre todos los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque si usted cree que los demonios ya están derrotados, usted cree esa verdad, pues entonces le va a ser fácil enfrentar cualquier ataque. ¿Qué dice la palabra de Dios? Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando. Nomás esa palabrita es tremenda, triunfando. ¿Qué significa triunfo? Que ganó, ¿sí? Que se llevó el premio. Triunfo significa que el otro perdió, que está derrotado. Triunfó sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Quién fue el que triunfó? Jesús. Entonces, si usted conoce esta verdad que viene de Jesús, eso va a ser un cinturón que lo va a mantener firme contra los ataques del enemigo. Amén. ¿Es claro? Ahora ya entendemos que no es el casco mental no, son verdades espirituales. Amén. Amén. Ahora, y lo hermoso de todo esto, ¿cuál es el fruto de esto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De las fortalezas del diablo. Libres de todo lo que el enemigo ha querido hacer sobre su vida. Libres de esa esclavitud. ¿Qué es lo que nos hace libres? Conocer la verdad. ¿Qué verdad? La que emana de Jesús. Esa es la verdad que nos hace libres. Amén. Muy bien. Vamos a seguir con la segunda pieza de la armadura. Vamos a hablar acerca de la coraza de justicia. Sí, como usted puede ver ahí, es como una pieza de la armadura. Y aquí hay algo bien interesante que aprendí
en esos días mientras estudiaba eso. Y es que esta pieza cubría solo la parte delantera, no la parte trasera. Decía, ¿y por qué? Porque los soldados romanos, ellos eran personas que iban atacando de frente. Ellos no podían retroceder, porque si retrocedían, los mataban. Entonces eso da a entender de que nosotros no podemos retroceder. Si retrocedemos, nos matan. Por eso la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amén. Esto cubría la parte delantera, ¿cierto? Aquí lo que era el pecho, la zona abdominal, ¿cierto? Dice que se cree que esta pieza de la armadura más o menos pesaba entre 20 y 30 kilos. Eso es harto, o sea, eso es harto porque tenía que ser algo fuerte que protegiera los órganos vitales del cuerpo. Ahí está el corazón, los pulmones, el hígado, todos estos órganos tenían que ser muy bien protegidos. Amén. Ahora, espiritualmente hablando, cuando nos referimos a la coraza, aquí el apóstol Pablo complementa con coraza de justicia. Y esto, o sea, esta pieza es, wow, importantísima. Ahora, la palabra justicia tiene varios significados, ¿cierto? Digamos que uno de los significados más comunes que nosotros le damos a la palabra justicia es que darle a las personas lo que se merecen conforme a sus acciones, ¿no? Que si alguien hizo algo bueno, lo justo es que esa persona reciba una recompensa. Si alguien hizo algo malo, lo justo es que esa persona reciba un castigo. Ese es como el concepto que tenemos de justicia y está bien, sí, pero también hay otros conceptos más. También la palabra justicia también habla de rectitud, ¿sí? Una persona justa es una persona recta que camina en rectitud, básicamente. Pero me puse a buscar el significado de la palabra justicia específicamente en este pasaje y su significado es muy interesante, muy interesante. Vamos a leerlo. Dice, esa palabra es una palabra que viene del griego dikaiosune. Esas palabras griegas son bien interesantes. O dikaiosune, más bien porque tiene tilde en la E. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa? Esa palabra significa justicia, rectitud, como les estaba diciendo, pero me encanta esta parte, rectitud de la cual Dios es la fuente o el autor. Tremendo, ¿no? Rectitud de la cual Dios es la fuente o el autor, pero prácticamente una rectitud de origen divino. O sea, es algo que Dios hace en el hombre, ¿cierto? Que Dios hace rectos a los hombres. También hay otra definición allí que es la aprobación judicial de Dios, ¿cierto? Es decir, que Dios judicialmente aprueba a las personas. Son consideradas justas por Dios, o sea, Dios mismo las hace justos, ¿cierto? Es decir, lo que es aprobado a sus ojos. Amén. Entonces, ahora, aquí hay algo bien interesante que en la versión Reina Valera dice la coraza de justicia, pero me gusta como lo dice en la versión, en la Nueva Traducción Viviente, que dice la justicia de Dios. Y es importante esa palabra, justicia de Dios. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, vimos que la justicia de Dios es tener una buena posición, una posición correcta ante Dios, donde somos aprobados por Dios, ¿cierto? Donde somos aceptados por Dios y somos hechos justos, o Dios nos ve justos, nos ve rectos ante sus ojos. ¿Ok? Hay dos maneras de obtener la justicia de Dios. Que Dios lo mire a usted con agrado, por decirlo de alguna manera. Hay dos maneras. La primera manera de que Dios lo mire a usted como una persona justa ante sus ojos es que usted desde el momento que nació hasta el día que se muera,
no cometa absolutamente ningún pecado y guarde absolutamente. Así, la primera, usted desde que nace hasta que se muere, no haber cometido absolutamente ni un error y haber guardado estrictamente durante toda su vida todos los mandamientos de Dios. ¿Alguien se le apunta de esa manera? ¿Alguien por acá dice yo? No, yo creo que todos ya nada que ver, o sea, ya. ¿Y por qué esa es una manera de obtener la justicia de Dios? ¿Saben por qué es una manera? Porque fue la manera en que Jesús la obtuvo. Jesús vivió una vida absoluta y totalmente perfecta, guardando todos los mandamientos de Dios hasta el último instante de su vida. Entonces, si usted quiere obtener la justicia de Dios de esta manera, tiene que ser exactamente igual a Jesús en todo. ¿Cuántos saben que no? Que no se puede, que es imposible. Ahora, existe la otra manera de obtener la justicia de Dios. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Uno de los problemas que tuvieron los judíos, y es que ellos estaban buscando justificarse ante Dios a través de la ley. Ellos decían, si nosotros guardamos todos los mandamientos, si nosotros cumplimos todos los rituales, Dios nos va a justificar y nos va a hacer hechos, o sea, nos va a hacer justos, ¿cierto? Pero pues ellos fracasaron porque no entendieron que la ley no fue para justificar al hombre, sino para mostrar el pecado del hombre. Dice allí en Romanos 3:20, porque por medio de la ley ningún hombre será justificado delante de Dios. No es ese, sino es el que está antes de este. Pero sí, pónmelo. Pero ahora vamos a leer cómo es la manera en que nosotros somos justificados ante Dios. Entonces, póngale atención a la pantalla. ¿Listo? Miren lo que dice acá. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, ya la ley no tiene que ver con la justicia. ¿Sí? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Una vez más ese término, justicia de Dios. ¿Qué es justicia? Dios aprobando al hombre, ¿cierto? Dios haciendo al hombre recto. ¿Listo? Ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. Es decir, la ley nos enseñaba y nos mostraba a Jesús, como ahorita hablamos, ¿no? Testificada por la ley y los profetas. Ahora miren lo que dice aquí. La justicia de Dios por medio de ¿quién? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea, es decir, aquí nos está diciendo la manera en que usted va a ser aprobado por Dios, la manera en que Dios lo va a aceptar a usted, no es por guardar los mandamientos, no es por hacer rituales y muchas cosas. La manera en que Dios lo va a justificar a usted es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, para todos. No es que los judíos sí se justifican por la ley y los gentiles no, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos estamos en el mismo costal, ¿sí? Todos somos pecadores, todos estamos condenados por nuestros pecados. Así que la única manera, ¿cuál era? A través de la fe en Jesucristo. Siguiente, miren lo que dice. Ahora, esta parte es maravillosa. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Que usted no tuvo que hacer un esfuerzo humano, no tuvo que hacer un esfuerzo carnal, no tuvo que pagar nada. Fue gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención, mediante el sacrificio de Jesús. Sí, la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? Era el sacrificio que se hacía para parar la ira de Dios. Eso era la propiciación. Sacrificio para parar la ira de Dios. Jesucristo se entregó como esa propiciación, como ese sacrificio que detuvo la ira de Dios sobre nosotros.
que sí que no la merecíamos, ¿no? ¿Cierto? Entonces ya Dios ya no nos mira con ira, ¿cierto? Sino nos mira a través de su Hijo Jesucristo, porque Él fue la propiciación. Ahora, nótese aquí, este es clave, pero clave, súper clave. Si lo puede subrayar, subráyelo. No sé en dónde, pero subráyelo en algún lado. Escríbelo en la pared y lo no, mentira, no lo haga. Escríbalo en su mente y lo subraya ahí. ¿Por medio de qué? Fe en su sangre. ¿Fe en su qué? O sea, subraya esa frase, reténgala. Fe en su sangre. Amén. ¿Por qué? Porque la sangre fue el sacrificio, fue la ofrenda. Hay algo bien interesante que yo estaba leyendo en esos días que estaba ahí estudiando Levítico. Habla sobre que la vida del ser humano está en la sangre. ¿Sí? Es la sangre, por eso Dios prohibió comer sangre. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre, ¿cierto? Entonces, cuando aquí está diciendo fe en su sangre, es la vida de Jesús fue derramada, su vida literalmente fue derramada. Y si creemos en esa sangre, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria a Dios por eso. Siguiente. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y este es importante. A fin de que Él, o sea Jesús, Él sea el justo. ¿Por qué? Porque Él sí vivió una vida perfecta. Él fue el único que cumplió la justicia de Dios por la ley. Él fue el único que vivió la ley perfectamente. Por eso Él es el justo. ¿Y por qué Él es el justo? Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué lindo, ¿no? Maravilloso. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, mis amados hermanos? Cuando hablamos de la coraza de justicia, nos estamos refiriendo a lo que Jesucristo hizo para que usted, mi amado, mi querido hermano, hermana, para que usted fuera aprobado por Dios. Para que Dios lo mirara a usted con buenos ojos, no teniendo en cuenta sus acciones, sino solamente su fe en la sangre de Jesús. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué la coraza de justicia, de la justicia de Dios, es tan importante? ¿Cuántos recuerdan que una de las armas de Satanás es qué? La acusación, ¿sí o no? Satanás nos acusa. ¿A cuántos de nosotros en algún momento Satanás, cuando fallamos, nos ha hecho, oiga, no sea hipócrita, ¿para qué va a esa iglesia? Dios ya no lo va a perdonar. ¿Cuántas veces ha caído en lo mismo? Una y otra y otra y otra vez. Mejor no vaya, mejor renuncie. Y uno dice, oiga, sí, ya Dios no me ama. Mire, soy tan pecador. Yo le quiero decir, cuando usted entiende lo que significa la coraza de justicia, usted sabe que Dios no lo acepta por sus pecados o porque si es, no, Dios lo acepta a través de Jesús. Que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Que en Cristo tenemos redención por su sangre. No sé si me hago entender, que somos hechos justos no por nuestras obras. Entonces, si el enemigo nos está diciendo, no sea hipócrita, no vuelva a la iglesia, miren, como yo les decía, hay personas que se han llegado hasta suicidar por la culpabilidad. Se sienten tan culpables que dicen, yo no me merezco vivir, y se matan. ¿Por qué? Porque no se pusieron la coraza de justicia. La coraza de justicia es la que te dice, no, un momento, Satanás. Yo no soy justificado por mis obras, yo soy justificado por la fe de Jesús. A mí Dios el Padre me acepta a través de Cristo. Es Cristo mi justicia, es por Él que estoy en pie, es Él el que me mantiene en pie, no soy yo. Esa es la coraza de justicia, he sido justificado por Él. Ponme el siguiente, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús.
por nosotros lo hizo pecado. O sea, Jesús fue hecho pecado porque llevó nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. Fuimos hechos, no seremos, somos justicia de Dios. Ya estamos justificados por su sangre. Ahora, es obvio, eso no quiere decir que podemos vivir en pecado. Obvio no. Alguien que tiene ese pensamiento no creo que haya sido renovado por Dios, porque un hijo de Dios siempre anhela vivir en santidad. Amén. Pero, mire, cuando nosotros entendemos que fuimos hechos justicia de Dios, es decir, Dios me acepta, Dios me ama, Dios me acepta. ¿Por qué? Porque puse mi fe en Jesús. Yo no soy acepto delante de Dios porque soy buena gente, porque soy lindo, porque trato bien a las personas. Eso está bien, sígalo haciendo, pero no por eso Dios te acepta a ti. Dios te acepta únicamente por lo que Jesucristo hizo. Eso es la justicia de Dios. Eso es tener la coraza de la justicia. Y cuando Satanás te ataque diciendo: es que tú eres un pecador, es que tú eres un hipócrita, es que tú no te mereces nada, Dios dice: qué pena, yo tengo la justicia de Dios. Yo soy justificado por la sangre. Él me ha perdonado. Y si caigo, Él me levanta. Y si cometo pecado, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que no, Señor, Satanás, te vi. Amén. Miren, uno de los peores errores que nosotros podemos cometer cuando pecamos es justificarnos a nosotros mismos. Se lo voy a explicar. ¿Cuántos de nosotros? ¿Ya es la hora? Señor Jesús, Dios. Bueno, oremos, nos vamos. No. Miren, ¿cuántos de nosotros a veces cometemos este error cuando pecamos o fallamos? Señor, es que yo pequé, pero lo que pasó fue que tal persona fue la que me sacó la rabia y es que por eso yo fallé. Yo pequé, es que, ay no, es que justo ese día pues yo no estaba orando y pues como que estaba débil, pero ay. Mire, cuando usted peca y usted intenta justificarse ante Dios, por alguna razón, sea la que sea, usted está desechando la justicia de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué es confesar? Los pecados. Es decir, Señor, no tengo excusa. La embarré porque yo mismo decidí embarrarla. Pequé, o sea, Señor, no hay nada en que me pueda justificar. Solamente tengo tu sangre. Miren lo que dice este pasaje. Miren, el siguiente. Dice: porque ignorando la justicia de Dios, eso es lo que le pasaba a los judíos, ignoraban la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando usted intenta sacarle excusas a Dios, usted no se está sujetando a la justicia de Dios. Si usted peca, reconózcalo, no le eche la culpa a nada ni a nadie. Ay, es que fue el diablo. Sí, el diablo pudo haberle colocado la trampa, pero usted decidió saltar en ella. Si usted pecó, agache la cabeza y dígale: Señor, sí pequé yo, es mi culpa, no me va a justificar, no me va a sacar ninguna excusa, soy culpable, Señor. Lo único que me justifica es tu sangre. Miremos el otro, que ya se me está yendo el tiempo. Mire lo que dice Apocalipsis 12:10. Mire: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué hacía Satanás? Nos acusa, ¿sí o no? Él nos está ahí acusando. Pero miren lo que dice el versículo siguiente, no sé cuál es, 11. Dice: y ellos, ¿cómo le vencieron? Le han vencido por medio de ¿qué? La sangre del Cordero. ¿Se acuerdan lo que yo les dije que subrayaran? Fe en la sangre. Fe en la sangre, la manera en que usted vence las acusaciones de Satanás. Simplemente tenga fe en la sangre.
Ellos le vencieron al acusador. ¿Cómo lo vencieron? Por medio de la fe en la sangre. Sí, yo soy culpable. Sí, yo pequé, lo reconozco, me arrepiento. No me justifico, solamente pongo mi fe en la sangre. Eso, mis amados hermanos, es ponerse la coraza de justicia. Yo soy justificado por medio de la fe en la sangre. Así que si te vienen a acusar, a decir que tú eres esto, no, qué pena. A mí ya me justificó Jesús. Yo soy hecho justicia de Dios en Cristo. Ya soy justificado. No te dejes acusar por nada ni por nadie, mucho menos por Satanás, porque tú eres hecho justicia de Dios. Eso, mis amados hermanos, es la coraza de justicia y te va a proteger de todas las acusaciones del enemigo. Si no entiendes esto, el enemigo te va a llegar y te va a acusar y te va a decir: no eres digno, no vales nada, y te va a alejar de Dios, te va a apartar de los caminos de Dios y vas a terminar en el mundo. ¿Cuántos no quieren eso? ¿Cuántos quieren permanecer firmes? Coraza de justicia. He sido justificado por la sangre, vivo por la sangre, tengo fe en la sangre. Amén. Muy bien. Bueno, pon el siguiente que no vamos a ver. Digamos, el siguiente era el casco de la salvación, pero ya no alcanzamos, ya se nos fue el tiempo. Pero quiero simplemente mencionar aquí, anterior, por favor. Simplemente quiero mencionar aquí, este es muy importante. Si Dios nos permite y nos da vida, de hoy en 8 días vamos a continuar. Pero el casco de la salvación es muy importante. ¿Por qué? Porque en la cabeza está uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, y es el que le da órdenes a todos nuestros miembros. ¿Cuál es? El cerebro, ¿sí o no? Entonces lo que hace el casco es cuidar lo que está ahí en la mente. Mira una cosa, en la mayoría de los casos, obviamente no en todos, si a usted le disparan, por ejemplo, en el estómago, pues digamos que usted tiene mayor probabilidad de sobrevivir que si le dispararon un disparo en la frente. ¿Sí o no? Ahora, hay gente que ha sobrevivido con disparos en la frente, pero son muy escasos. ¿Por qué? Porque los ataques en la cabeza son más certeros, son más dañinos, destruyen más. Satanás, por eso, a donde más nos ataca es en nuestra mente. ¿Sí? Entonces, por eso el casco de la salvación es importantísimo, pero no lo vamos a ver hoy. Si Dios nos lo permite, lo vamos a ver dentro de 8 días. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el punto aquí? Estas verdades que usted recibió, y al menos estas dos, empiécelas a creer, empiécelas a declarar firmemente en su corazón. Así, con esto, hermano, usted se va a empezar a levantar en victoria sobre todos los ataques del enemigo. Amén. Vamos a orar. Precioso Dios, te doy muchas gracias por tu preciosa palabra, Dios. Sé que esta palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones va a dar fruto, Dios, y nos va a levantar contra todos los ataques y argumentos del enemigo, Dios. Padre, gracias por lo que hiciste, Jesús, en la cruz. Gracias, Señor, por la verdad que vino de lo que tú hiciste. Señor, esa verdad, Señor, que nos salvaste, nos redimiste, nos perdonaste, nos hiciste nuevas criaturas, Señor, y ahora fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Gracias, Señor, porque hemos sido justificados por tu sangre, Dios. Padre, y caminaremos en la revelación de esta verdad, caminaremos en la victoria de esta verdad. Te damos muchas gracias, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.